Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Rafael Sancho y hoy vamos a ver cómo crear un blog en nuestra plantilla WordPress. En nuestro último vídeo de esta serie de cómo pasar una plantilla de Bootstrap y HTML estático a WordPress, vimos cómo podíamos montar lo que son los custom post types y después los shortcodes. Una sesión un poco dura, ¿vale? Así que he querido amenizar esta con una invitada muy especial. Con todos ustedes, Hatsune Miku. Muy buenas, Hatsune. ¿Cómo estás? Muy bien, Rafael, con ganas de empezar ya. Perfecto, pues vamos allá. En el vídeo de hoy veremos cómo podemos montar la parte de blog. Ahora mismo solo tenemos la página estática de la home, tenemos luego las páginas interiores y tenemos la parte de dinamizar el slider. Poco más. Si yo voy al menú y voy a una categoría, por ejemplo, recetas, No me carga nada. ¿Por qué? no es que no cargue nada. Si os fijáis, ha cambiado la URL. Estamos en /category/recetas. Entonces, ¿por qué no se ve nada? Muy buena pregunta. Si os acordáis de este documento, era la jerarquía de páginas dentro de WordPress. Voy a ponerla así, un poquito más chiquitita. Estupendo, perfecto, que no corte el visor. Y vamos a repasar un poquito lo que tenemos hecho. Hicimos esta página, el page.php, que también nos podría servir como página de las entradas. Podríamos unificarlas también en el singular.php. ¿Y la parte del blog dónde iría? Pues es toda esta parte de aquí. Autor, categoría, custom post types, esto ya lo veremos en otro momento, como podemos montar también su parte de archivo, las taxonomías, que luego explicaremos lo que son, las fechas y los tags. Estos 6 elementos se podrían agrupar en un solo archivo, que es el archive.php, que es el que muestra en definitiva el listado de artículos en base a una categoría. Y además este archive.php lleva un parámetro que es el page, que es la paginación. Tenemos esta categoría y tiene 4 páginas. Pues podríamos hacer páginas diferentes por cada una de sus paginaciones. Pero eso es para listar las entradas. Luego, cuando queramos entrar dentro de una entrada específica, utilizaremos el single.php. Muy bien, vamos a crear el archive.php. Venimos a nuestro proyecto, está aquí, WordPress Content, Themes, Fast Food y tenemos pues la jerarquía de archivos que tenemos. Aquí crearíamos un archivo nuevo y lo llamaremos archive.php. Y como siempre, no te olvides los comentarios del principio. Muy bien, bien visto. Siempre un pequeño comentario arriba sobre lo que está haciendo esta página. Luego, para una persona que no esté dentro del proyecto, verá estos comentarios y le será más fácil saber lo que hacen. Después aplicaremos lo genérico de todas las plantillas WordPress, la cabecera y el footer. De esta forma, muy fácil, ¿verdad? Si nos vamos a nuestra página de WordPress y actualizamos, veremos que lo único que aparece es la cabecera y el footer, nada más. Pero vemos que ya está dinámica, ya está cogiendo esta nueva plantilla. Sigamos. Ahora vamos a crear lo que sería el contenedor principal. Un simple div al que le añadiremos 2 clases. El row para que ocupe una fila y el page content, que será una clase específica que añadiremos nosotros para aplicar los CSS a las páginas de archivos. Como páginas de archivos me refiero a listados de entradas, no archivos físicos, zip ni cosas de estas. A continuación lo primero que haremos será crear una pequeña cabecera, ¿vale? Una línea con un H1 porque va a ser algo importante de estas páginas para posicionar y que tendrá pues el término que estamos buscando. Ahora, por ejemplo, una categoría específica. Al actualizar veréis que no encaja muy bien porque tenemos que aplicarle los CSS, pero el concepto es este. Queremos que en la página lo primero que se destaque es el título de la categoría. Y no te dejes las clases del body. Muy correcto. WordPress tiene una función muy chula que si vamos al header.php y nos vamos al body, tenemos esta función, el body class. Esto lo que hace es, de forma automática, WordPress añade las clases de las páginas en las que nos encontramos. Por ejemplo, si estamos en la página de inicio, le añadirá una clase que es home. Si estamos dentro de una categoría, le añadirá una clase que es archive. Si estamos en un artículo, le llamará single. Si estamos en una página, page. Cada una de las entidades tiene una clase específica que añade al body y que luego podremos utilizar en CSS para personalizarlo. Después de actualizar, veremos que en el body aparecen ya todas estas clases, solo poniendo esa función.
Ahora mismo estamos dentro de una categoría, por tanto ya carga el archive, dice que es una categoría y aparte dice que es category recetas, pone el slug. También pone category 5, sería el identificador de la categoría, y también dice que estamos logueados como administrador. Empieza a meter una serie de clases que son pues una ayuda para aquellos usuarios que quieran personalizarlo. Vamos a personalizarlo pues un poquito. Abajo del todo el styles vamos a añadir unos CSS específicos. Para empezar, en todas las páginas voy a poner ese page content que había especificado en el row principal. Vamos a personalizar un poquito esta primera página de archive y vamos a editar precisamente sus H1s. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues le aplicaremos un pequeño fondo de color amarillo, ¿vale? No el corporativo, que es muy tocho, es muy fuerte, es muy potente, sino que aplicaremos un tono un poco más flojo. Le diremos que no queremos márgenes, que por ese H1 estás saltando un margen superior. Queremos un poco de espacio, padding alrededor, como es 35-35, lo podríamos simplificar con un único número, padding 35, y que el tipo, la tipografía, tenga un cuerpo normal, no esté en negrita, porque por defecto los encabezados del H1 al H6 están en negrita. ¿Veis? Así queda. ¿Qué pasa? Aparte también le he añadido un tag strong, que podemos verlo aquí. La idea es ponerle pues el nombre de la entidad que estamos viendo, en este caso categorías, y el nombre de la categoría. Por ejemplo, si luego queremos listar etiquetas, aquí pondremos tag o etiqueta y la etiqueta que buscamos. Lo mismo con autor, fecha, etc. Y vemos que así va pillando un poquito más de rollito a nivel de diseño. A continuación creamos una columna de 12. ¿Por qué creamos una fila y una columna de 12? Otra buena pregunta, pues para dejar los márgenes a los lados. Si no lo pusiéramos, la página descuadraría un poco. Es una de las ventajas o desventajas de utilizar Bootstrap. Siempre que queramos maquetar en filas, hay que crear luego columnas dentro. ¿Y cómo iremos imprimiendo los artículos? Pues los iremos imprimiendo de esta forma. Los etiquetaremos con el tag HTML5 article, que esto va muy bien para que Google luego posicione estos contenidos. Y le hemos puesto este PHP, esta función postClass, que hace un poco lo mismo que en el header. Ya le pone una serie de clases a este elemento. Y por defecto le añadiremos una a nosotros que es row. Queremos que sea una fila porque maquetaremos por una parte la foto y luego el contenido. Y al final un HR, un separador que habrá entre artículos. ¿Y solo habrá uno? No, puede haber muchísimos, tanto artículos como tengamos escrito. Por tanto, esto es lo que vamos a introducir dentro del bucle, el loop de WordPress. Y lo haremos de esta forma. Justo antes del article abrimos el tag PHP con nuestro bucle. Un while, mientras haya posts, escribimos el post. Y al final del HR cerramos el while. Este contenido que haya dentro del while ya es dinámico. Por tanto, podemos ir maquetándolo con lo que toca. Lo primero que haremos es, dentro de esta fila, crearemos dos columnas. Una de 4 y una de 8. En la de 4 tendremos la imagen y en la de 8 el resumen de la entrada. Creamos un tag de PHP, lo abrimos y meteremos un condicional con la siguiente función, hash post thumbnail. Esta función lo que hace es devolver true en el caso de que la entrada, nuestro post, tenga una imagen destacada. Si no se la hemos puesto, se saltaría este paso y en el caso de que la encuentre, podríamos imprimir directamente la imagen. Esta función de post thumbnail, con el parámetro del tamaño que queremos, ya imprime directamente todo el tag IMG con toda la imagen. Seguimos con la parte del contenido y para segmentarlo un poquito, aquí está la columna de la derecha, vamos a crear dos divs. Uno que es entry header, un poco la introducción, y luego el entry content con ya un poquito más de contenido de descripción de la entrada. El título de la entrada será muy importante, por tanto lo añadiremos como un H2. Y por supuesto también le añadiremos un link, un enlace, ¿vale? Porque al pulsar sobre el título querré entrar en la entrada. Pero claro, hemos dicho que esto es dinámico, que se irá rellenando dentro del while. ¿Cómo sabremos el link del enlace? Con esta función en PHP echo get permalink. Echo es la función de imprimir en PHP y el get permalink es una función propia de WordPress que nos devuelve el enlace, la URL absoluta a esa entrada. Finalmente, y para que no nos quede el enlace vacío, imprimiremos el título de la entrada con esta función de title, que es exactamente la misma que utilizábamos en páginas. Y ahora podríamos poner la parte del contenido. Recordad que estamos dentro de la página de categoría, es decir, veremos dentro de una categoría recetas, por ejemplo, un listado de todas aquellas recetas que he creado. ¿Y qué quiero ver yo? Una foto, un título y una pequeña descripción. No quiero ver todo el contenido de la entrada, porque si no esa página podría ser enorme. Si quisiera imprimir todo el contenido, pondría the content. Con esta función de WordPress ya automáticamente me imprimiría todo lo que hay en la zona de descripción de la entrada. Pero como quiero solo una parte abreviada, un pequeño resumen, pondremos the excerpt. Esta función lo que hace es coger solo un trocito del código y nos lo pone aquí.
Y justo después, y ya por temas de usabilidad, vamos a añadirle un link, otra vez con el mismo href del getPermalink, que lo devolverá WordPress de forma automática. Vamos a añadirle también un pequeño botón de seguir leyendo. Así el usuario tiene un poquito más fácil el llegar a la entrada. Para ver el resultado, lo que vamos a hacer es ir a entradas y crear unas cuantas entradas de ejemplo. Tenemos una que viene por defecto con WordPress, que es el Hola Mundo pero aparte he creado dos más, la hamburguesa perfecta y el perrito vegano, los hemos llamado así, y además he creado esta categoría recetas. Y si actualizamos nuestra página, ¡ostras! ¿Qué ha pasado aquí? Está todo descuadrado. ¿Por qué? Pues porque le faltan los CSS. Por ejemplo, uno que vamos a añadir, y lo añadiremos como genéricos, es la imagen. Una imagen no puede ocupar más del 100% de su ancho y siempre manteniendo la altura en perspectiva, en proporción. Porque lo que pasa aquí es que tenemos esta columna de 4, pero la imagen es más grande. Con ese CSS ya hacemos que la imagen no ocupe más que su div. Ahora sí, actualizamos y vemos que poco a poco va cogiendo forma. Vamos a darle un poquito más de estilos. Por ejemplo, le añadiremos que el archive article, todos los artículos que tengamos, tengan un margin top 20. Así aumentaremos un poquito la separación con el techo. A continuación, los colores de los links, que están por defecto todavía con el color de Bootstrap. Le diremos que dentro de la página de archive, dentro del main, ¿vale? Porque queremos que sea dentro del div principal, no queremos que afecte ni a la cabecera ni al footer, todos los links tendrán este color, nuestro marrón corporativo. Y lo mismo que todos los enlaces, al pasarles por encima, al pulsarlos o cuando ya están pulsados, por defecto no estén subrayados, que no nos gusta, y que el color sea, por ejemplo, el amarillo. La mar de chulo. Si os fijáis, de todas formas, también vemos que está quedando muchísimo espacio debajo de cada uno de los artículos. Si lo seleccionamos con el inspector de código del Chrome, veremos que es esta entry content, esta clase, que tiene un margin bottom 80. Cuando hicimos el diseño inicial de la home, teníamos esta clase y ya le definimos todo ese espacio. ¿Qué pasa? Que ahora vemos que para según qué cosas no encajan muy bien. Así que lo que podríamos hacer es redefinir esa clase en este contexto, en los archive, y que tenga un poquito menos. Por ejemplo, le pondremos un margin bottom 20 y vemos que poco a poco va quedando mejor. Ahora lo que haremos es aquí abajo añadirle el paginador, el número de páginas que tiene esta categoría. Ahora solo hemos creado dos, por tanto no necesitaríamos, pero ya vamos a dejarle el hueco para saber dónde irá. ¿Y cómo añadimos un paginador a nuestro WordPress? Bueno, a nivel de diseño será muy sencillo. Vamos a Bootstrap, que estamos en la versión 4, recordad. Nos vamos a componentes y en el buscador buscamos Pagination. Y aquí ya viene el ejemplo que queremos. Queremos un listado de enlaces. Aquí vemos el código, es una etiqueta nav de navegación y vemos que tiene el primero y el último, que esto no nos gustan, ¿vale? Al menos a mí no me gusta mucho lo del anterior y el siguiente. Yo prefiero directamente ver los números. Así pues, copiaremos este código, nos vamos a nuestro archive PHP después del end while y se lo pegamos. Como podéis ver, yo ya he quitado los dos enlaces de la página anterior y la siguiente, y al primer elemento, al primer link, le he puesto active, porque por defecto la página 1 es la activa. Actualizamos y vemos que, bueno, tenemos el paginador perfecto, pero todavía tiene los CSS propios de Bootstrap. Vamos a cambiar los CSS de este Pagination. Vamos al Styles y crearemos aquí abajo una nueva sección que sea Bootstrap, que serán los CSS específicos para sobreescribir clases de Bootstrap. Y añadimos los siguientes: el page item, que es este elemento, el page item. Los que están activos, pues quiero cambiarles el link, tanto si está normal como si está activo o le estoy pasando por encima. Le voy a añadir un color, que es nuestro color marrón. Le diré que el color del texto quiero que sea blanco. ¿Por qué le ponemos esto important? Pues porque hay un CSS por encima que es más restrictivo que el que estamos definiendo aquí, y es el propio de Bootstrap. Si hacéis un cambio, por ejemplo en un color, guardáis y veis que no se actualiza, es porque hay una regla más restrictiva que lo está limitando. Cuando pase eso, añadimos un important y listo. Pero intentamos no abusar del important, porque si lo sobreescribimos todo, ya llegará un momento en que no irá bien. No podremos sobreescribir lo que ya es un important. Y finalmente también un poquito de borde de color marrón. Si actualizamos vemos que, uepa, nuestro paginador empieza a ser muy chulo. Aún no vamos a ponerlo dinámico, ¿vale? Porque hay muchísimo curro por detrás. No es que sea muy complicado, pero tenemos muchas más cosas que ver hoy. En el próximo vídeo veremos cómo dinamizar esta parte. Lo que sí vamos a dinamizar es el nombre de la categoría. No podemos dejarlo así. Volvemos a nuestro archive y tenemos aquí el H1 genérico. Aquí tenemos que sustituir pues el elemento que queremos escribir y el nombre que tiene.
tiene. Y esto es muy fácil. WordPress tiene una serie de funciones que nos permite saber en qué lugar nos encontramos. Por ejemplo, isCategory lo que hace es analizar si estoy dentro de una página de categoría, y en el caso que estamos haciendo ahora, el archive.php, diría, ¿es una categoría? Bueno, si estamos dentro de categoría, sí. Si estamos dentro de un tag, por ejemplo, de un autor, diría que no. Aquí tenéis un ejemplo de una URL que sería de categoría. Vemos el category y tenemos luego el nombre de la categoría que le hayamos puesto, Custom Category. En nuestro caso sería recetas. Luego tenemos las etiquetas, el tag. Tenemos la función isTag para saber si estamos dentro de una página de etiquetas, y la URL sería de este estilo, /tag el tag que le hayamos puesto, la etiqueta. A continuación, lo mismo con autor, isAuthor, y finalmente con el isDate, si es una fecha. Este último sirve pues para organizar artículos dentro de periodos de tiempo. Podría decir, quiero listar todos los del 2017, o solo los del 2017 el mes de abril, o el mes de mayo, /05. Y aún podría seguir filtrando y podría decir exactamente el día 1. Es una función muy chula de WordPress, pero que en muchísimos sitios no se usa. Y ahora solo tenemos que ir poniendo el título según sea cada uno de los elementos. Voy a coger este H1 de aquí, estático, y lo pondré dentro de isCategory. Ahora, no quiero que ponga siempre categoría, quiero que sea traducible. Así que utilizaré la función de siempre de imprimir lo que son tags traducibles con el texto categoría y el dominio de fast food. Y finalmente, cambiamos el nombre de mi categoría por el nombre correcto de la categoría de este momento, el single cat title. Esta es una función también genérica de WordPress que automáticamente ya recoge la categoría en la que estamos y la imprime. Si actualizamos nuestra página, veremos que ya funciona. El categoría, que esto es un título traducible, y el nombre que tiene, recetas. Para las etiquetas haremos exactamente lo mismo. Crearemos el tag H1, el strong, pondremos de forma traducible el nombre etiqueta, y la instrucción para poder imprimir ese título es la siguiente, single tag title. Para recoger la información del autor, el siguiente punto, tenemos dos opciones. Se puede coger en base al Slack, a este admin que vemos en la URL, o se puede coger también por el contexto de la entrada. Así que lo que vamos a hacer es, dentro del mismo tag PHP, después del if, creamos una variable, current author, el autor actual, y le decimos lo siguiente: si existe la variable author name en la URL, utilízala. En caso contrario, coge el autor que hay en el contexto de la entrada actual. Ahora añadimos el H1, lo mismo el strong de antes con el nombre, en vez de etiqueta sería autor. Perfecto. Y aquí le añadiremos el nombre de la variable. Estas dos funciones de WordPress devuelven por defecto un objeto, que es una especie de array, con toda la información sobre el autor. Lo que vamos a hacer es coger esta variable, que es de tipo array asociativo, y le vamos a decir que queremos el atributo user nice name, el nombre amigable. Finalmente, para el de fecha es un poquito más complejo, porque tiene que mirar primero si tiene el año, si tiene el mes y luego si tiene el día. Así que primero de todo creamos el H1, le pondremos la negrita, el strong entradas del, para especificar una fecha, y a continuación abrimos tag PHP para introducir lo siguiente. Crearemos tres variables: año, mes y día. Recuerda que siempre lo ponemos en inglés porque, por ejemplo, día tiene un acento y el acento rompería el código PHP. Y lo que hacemos es utilizar una variable que es getQueryVar. Esto es una función genérica de WordPress que cogerá esta variable de la URL. Y hacemos lo mismo con año, con el número del mes, porque si solo pusiéramos month nos cogería el nombre, y día. Y ahora solo tenemos que imprimir. Si el año es mayor que 0, porque esta función devuelve 0 si es falso, pues imprimimos el año. Ya tenemos la primera parte imprimida. Si además el mes es mayor que 0, imprimimos un guión para separar las fechas, y utilizamos esta función stringpad. Esto lo que hace es imprimir el mes, que si por ejemplo es abril, nos pondrá un 4, pero para que quede un poquito más guapo le pondremos 04. Pues lo que hace esta función pequeña es strpad, que es una función propia de PHP, es rellenar a la izquierda con el número que le digamos, en este caso con ceros, y con un máximo de 2 caracteres. Así quedará 04. Y exactamente lo mismo para el día. Si el día es mayor que 0, pues imprimimos otro guioncito para separar las fechas y volvemos a imprimir la variable día, que por ejemplo es día 1. Ahora lo pondrá como 01. Le añadirá un 0 a la izquierda. Si probamos algunos de los que hemos hecho, aquí tenemos el date, por ejemplo, el de fecha. Vemos que primero ha puesto el año y después el mes. Y
así con todos los tipos que hemos creado. Ya para terminar con esta página, hay una cosita que queda un poquito fea. Y se nota un montón. Es este footer que vemos que no llega abajo del todo. Este siempre es un problema que tenemos los maquetadores de CSS, que el footer no está ideado para que las páginas sean cortitas. Siempre esperamos a la hora de diseñar un footer que la página sea muy larga y no nos pasen cosas de estas. Existen muchas formas de arreglarlo. Una de ellas podría ser darle una posición fija y dejarlo en el footer siempre. Otra sería añadir un mínimo de tamaño al body, pero eso no siempre funciona bien porque, bueno, dependerá siempre del monitor. Y otra es por JavaScript. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues para darle un toquecito más diferente. También para que veáis un poco cómo combinar ese JavaScript con nuestro WordPress. Si vamos a nuestra carpeta de JavaScript, el JS este, tenemos el general que solo hacía esto, activaba el carrusel de la página de inicio. Pues aquí añadiremos una función que lo que haga es mirar en todo momento el tamaño de la ventana y añadirle al centro de la página una altura para que el footer quede perfectamente debajo. Para ello vamos a crear una función, la hemos llamado así, minGrabHeight, el tamaño mínimo del envolvente, del grab, y vamos a crear una variable, contenido, hemos puesto este nombre, y que coja el page content. Es esta clase que le hemos dado nada más al principio al div que contendrá el centro de la página. Lo primero que haremos será quitarle el elemento style. Esto es borrar la altura que tenía definida si ya había calculado una altura anteriormente. Si no pusiéramos esto, cada vez que redimensionamos la ventana iría creciendo, creciendo, creciendo. Al quitar esto, cada vez la altura vuelve a ser 0 y se reinicia. Ahora creamos otra variable que es la altura de toda la página, de todo el documento. Y lo que miramos es la altura máxima que va a tener, el outer height. Y ahora lo que vamos a hacer es mirar la altura de la cabecera y del footer. De esta forma, tenemos la variable header and footer height, alturas de la cabecera y el pie, y vamos a cogerlos por separado. Cogemos el header, la cabecera superior, y miro su altura, y después cojo el footer y cojo también su altura. Tenemos la función height, pero esto a veces no pilla bien si tenemos paddings y margins. Así que lo suyo es dejarle el outer height y coger la altura máxima. Y finalmente lo que tenemos que hacer es decirle al content, que lo hemos creado aquí, el page content, la altura que va a tener es la siguiente. Es la altura del body completo menos la altura de la cabecera y el pie. Y a esto le sumamos el px como unidad y ya lo tenemos. Ahora, ¿cuándo queremos que se ejecute esta función? Primero de todo la podríamos ejecutar dentro del document ready, es decir, cuando la página ha terminado de cargar. Aquí sería la primera vez que carga el tamaño, pero aparte también estaría muy bien ponerlo cuando la página redimensione. Para ello tenemos la función jQuery window para seleccionar el elemento que queremos inspeccionar y le decimos que cuando se recalcule su tamaño ejecute esta función, que vemos que el propio Sublime nos está seleccionando, que es esta. Así cada vez que modifico el tamaño de la ventana vuelve a llamar la función que recoloca el footer en su sitio. Si actualizamos vemos que el footer se ha ido abajo del todo. ¿Por qué se me está cortando a mí? Porque como soy admin veo la barra esta arriba del todo. Cuando no la tengamos quedará encajada perfectamente en la página. Y para que no haga este salto, ¿no? Lo veis, si actualizo hace un salto, le podemos añadir un pequeño CSS para hacer un efecto muy chulo. Nos vamos a nuestros estilos y lo podemos hacer por aquí, que será para todas las páginas, ahí está, y añadiremos el siguiente CSS. Vamos a añadir la instrucción page content, que queremos que tenga una altura mínima de 100 píxeles, porque si no especificamos una altura mínima no funciona. Siempre habrá más, porque a la mínima entrada que haya ya serán más de 100 píxeles. Esto podría ser un 1 o un 0 perfectamente. Y añadiremos una transición. Una transición es una animación entre dos estados de un elemento. En este caso quiero que se anime la altura. ¿Y durante cuánto tiempo? Durante un segundo. Cada vez que la altura cambie, el footer se animará. Damos a F5 y vemos cómo baja con esa suavidad. Queda un poquito mejor que no el efecto de escalonado, el clac clac. Pero no nos paremos aquí, sigamos porque nos falta la parte más importante. Si yo pulso en uno de los enlaces, ¿dónde nos iremos? Al index.php. Muy bien, exacto, nos vamos al index.php porque aún no tenemos maquetada la plantilla de single, la de los artículos. ¿Cuál es la forma más rápida de maquetar una página de artículos? Pues muy fácil, cogemos la de page y
y la duplicamos. Abro el inspector de archivos, cojo el page.php y lo duplicamos, pero lo llamaremos single.php. Si volvemos a nuestro super esquema de páginas, vemos que el single.php es la página para los artículos, pero que a su vez se podría dividir en tres: en el single post, que es un poco el que vamos a hacer ahora, el single post type, que sería, por ejemplo, si el carrusel quisiéramos que tuviera una página específica, esa sería, o si es una tienda online y tenemos un custom post type de tipo producto, quisiéramos que la estructura de la página sea diferente a la del blog. Y finalmente, attachment, que esto es una cosa que hace WordPress y personalmente no me gusta nada, y es que a cada vez que subimos una imagen, un zip, un PDF, cualquier tipo de archivo, él genera una página para ese archivo o esa imagen y lo carga mediante la plantilla attachment.php. Plugins como el SEO Yoast te permiten desactivar esta página porque no nos interesa que Google indexe una página vacía de contenido con una imagen. No tiene sentido. Si volvemos a nuestro editor de código, veremos que el single ya lo tenemos aquí y es exactamente igual, solo que le podríamos cambiar aquí de template for displaying posts, nuestras entradas. Si ahora actualizamos, ¿qué pasará? Pues que ya tendremos la plantilla. Pues sí, ahí está. Esta es la página y como podéis ver, a nivel de diseño no mola, no está muy bien porque utiliza pues la de la página informativa, que era muy básica. Pero nos sirve como punto de inicio para empezar a montar nuestra propia plantilla. Pero esto lo haremos en el próximo vídeo, en el que añadiremos un sidebar a la derecha o a la izquierda, ya veremos, y le aplicaremos los widgets, una funcionalidad muy chula de WordPress. Bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo, sobre todo con este acompañamiento tan especial que hemos tenido. Nos vemos en el siguiente y ya sabéis, darle a like,